Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que la ha aprobado. Aquí encaja el 7. ¿De qué es figura el número 7, amados hermanos? Perfección. Quiere decir que la aprobación viene cuando somos perfeccionados en Él. ¿Cómo? En medio de... Usted puede ir a la prensa, amado hermano, para que lo trituren, como que es uvita o como que es... aceitito de oliva, sino aceituna. Y si no la apruebas hoy, mire, estaba viendo la prédica el domingo de hoy, y de veras, hermano, si no se aprueba hoy, lo prueban mañana. Y si no lo prueban mañana, lo prueban en un mes. Y si se pone usted muy contento y dice: en esta iglesia no hay amor porque me están probando, se va a la de enfrente e igual le va a pasar. Porque el maestro es uno, Cristo. ¿Qué quiere el Señor en mi vida? Aprobarme en medio de la prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Estos son, amado hermano, consejos de la palabra para salir aprobados como obreros. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que así como fuimos aprobados por Dios, aprobación de Dios, para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. ¿Qué es probado aquí en la vida de un obrero aprobado? La confianza. ¿La confianza para qué? Mire, hermano, tú y yo tenemos que saber que todas las delegaciones que recibimos en nuestra vida como ministros en proceso de formación, desde el servicio en un sanitario, en un parqueo, un servicio predicando, un servicio dirigiendo, un servicio organizando, todos estos tipos de servicios vienen por parte de Dios. Pero para que Dios nos confíe, debemos de ser confiables. Y nos volvemos confiables cuando aprendemos diligentemente. Quiere decir que una de las cosas que Dios va a probar en medio de nuestras vidas como siervos aprobados, amado hermano, es cuán diligentes somos nosotros para que el evangelio nos sea confiado. Por eso es que no todos somos llamados a ministerios primarios, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, amado hermano, sabiendo hasta dónde Él puede confiar en cada uno de nosotros la predicación del evangelio. Quiere decir que mi conducta de vida delante de Dios debe de ser correcta. ¿Para qué? Para ser aprobado. ¿En qué? En que Él nos confíe para ser mensajeros del evangelio de la restauración. Por eso es que nosotros no podemos andar predicando ni un evangelio, amado hermano, de maldición, donde cada vez que yo abro los labios, a aquel que le dirijo el mensaje lo mando al infierno. Por eso es que Dios aprueba a aquellos obreros, los cuales diligentemente ejercitan la obra de una manera diferente. Quiere decir que otra de las áreas donde vamos a ser probados, amado hermano, es en qué tan confiables somos para Dios, para que nos delegue el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es la predicación de la palabra, para que toda alma necesitada comprenda que el único camino de regreso al Padre, dice la Biblia, tiene nombre.
Y que a Jesús no se va por María, sino que al Padre se va a través de Cristo. Y que Cristo es la única y suficiente fuente de salvación. Y es el camino de regreso al Padre. Tú y yo, y tú que me ves por la televisión, el único camino que tú y yo necesitamos para ir de regreso a la casa del Padre tiene nombre. Y se llama Cristo Jesús. Entonces, otra de las circunstancias donde vamos a ser nosotros probados para ser aprobados, amado hermano, es que tan confiables somos para Dios, para que nos confíe el mensaje de la salvación y del evangelio. Pero es que algunas veces nosotros pasamos tanto tiempo en alguna iglesia, en algún ministerio, esperando, amado hermano, pero realmente el que da la instrucción del levantamiento de los ministerios es el Señor. Cuando nosotros estamos en alguna iglesia y decimos, bueno, ya tengo aquí mucho tiempo, no hay manera que crezca, no hay manera que me promuevan, acerquémonos delante de Dios y preguntémosle a Dios por qué Él no ha dado la aprobación en que nosotros seamos confiables para trasladar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque esto únicamente se le entrega a los obreros aprobados. ¿Cuánto Dios nos va a confiar a nosotros su evangelio para que seamos transportadores del evangelio? Depende de nuestra relación con Él. Y eso requiere aprobación. Por eso dice la Biblia, muchos, ¿qué? Los llamados, pocos, y aún en menor número los fieles. Hebreos 11:39. Y todos estos, mire dónde más vamos a ser aprobados o esperamos ser aprobados por parte de Dios. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación, ¿por medio de qué se es aprobado? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es ahí estás. La certeza de lo que se espera. Quiere decir que otra de las áreas, Sergito, que prueban en la vida de un obrero es su fe, Kenny. Que a la hora de los quecazos, amado hermano, que a la hora de los tunazos no se quede usted tirado, sino que usted aprenda a confiar en la palabra de Dios y usted diga, oh, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amado Señor, tú no me vas a dejar. Y usted sigue caminando. ¿Por qué? Porque una de las áreas que Dios prueba en medio de su pueblo y en medio de los obreros es cuánta fe tenemos en Él. Entonces hay otra área donde va a ser aprobado. Mira, Joelito, el obrero. Y es en la fe. Tremendo, ¿verdad, hermano? Procura presentarte delante como un obrero aprobado. Quiere decir que la aprobación en estas áreas son importantes en la vida de un obrero. No lo podemos perder de vista, Julito. Porque todo aquel que sirve a Dios, Sandrita, va a ser probado en esto. Porque lo dice el pastor, no, ahí lo dice la Biblia, mire. Tercer área a ser probada, según lo que leímos originalmente en el versículo en esta noche con el que iniciamos. Otra de las áreas que va a ser probada es el área de la vergüenza. Como un obrero que no tiene, ¿cómo dice la escritura en el original? Procura con. Ya examinamos la diligencia. ¿Y a qué se refiere la diligencia? Presentarte a Dios aprobado. Número 2, aprobado. La aprobación es algo que Dios va a aprobar. Note por favor. Número 3, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Número 3, parémosla ahí por favor. Después continuamos. Mantente ahí y continuamos después. Quiere decir que la tercera parte donde uno va a ser examinado como obrero va a ser en no tener nada de qué avergonzarse. Esto quiere decir, mire, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. Sino que hemos renunciado, mira Benjamín, a lo oculto. Número 1,
y vergonzoso. No andando con astucia, no queriendo ser más listo que los hermanos, porque siempre hay alguien que quiere ser más listo que uno, ¿verdad? No andando con astucia, ni adulterando la palabra. Tome nota, por favor. Sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Quiere decir que hay aspectos en la vida de un servidor o de un obrero que deben de ser examinadas previamente. ¿Para qué? Para que al momento de estar en servicio no tenga nada de qué avergonzarse. ¿Cuáles son esas? Una de las cosas que tenemos que renunciar los obreros aprobados es a renunciar a todo lo oculto. Dejar de estar haciendo cosas escondidas. Dejar de estar dándole seguimiento a aquellas cosas que no agradan al corazón de Dios. Quiere decir que un obrero aprobado que no se avergüenza no tiene nada oculto. ¿Se recuerda usted que alguna vez enseñamos acerca de uno de los principios de crecimiento importante, que era el principio de la transparencia? ¿Cuántos nos recordamos de ese tema? Levánteme su mano. El principio de la transparencia es imprescindible para el crecimiento en todo aspecto, porque el principio de la transparencia nos permite ser abiertos con nuestro pastor, con el ministro, con el líder que nos cubre, y a través de transparentar todos los aspectos de pecado en nuestras vidas, vamos siendo libres a través de la administración. Por eso, para poder ser nosotros obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, muchas de las cosas a las cuales tenemos que renunciar son aquellas situaciones o circunstancias que todavía mantenemos escondidas en el interior de nuestro corazón y que todavía no hemos podido sacar a través de la administración. Entonces, lo que un obrero aprobado renuncia en su vida para no tener de qué avergonzarse son de cosas ocultas en su conducta. Número 1. Número 2, dice que, amado hermano, renuncia a todo lo que es vergonzoso en su vida. Habrán algunos aspectos en su forma y conducta de vida de los cuales usted todavía se avergüence. ¿Cómo qué, pastor? Como por ejemplo su carácter o nuestro carácter, voy primas. Porque a veces ser enojado, a veces ser gritón, a veces ser altanero, a veces ser prepotente, a veces ser preponderante, eso avergüenza la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no encajan por ningún lado con el perfil de Cristo. Entonces, un obrero aprobado no tiene nada oculto. Un obrero aprobado, amado hermano, ha renunciado a aquellas cosas en su vida que le producían vergüenza. Dice la Biblia que un obrero aprobado renuncia, mire, a andar con astucia. ¿Por qué? Porque la astucia fue la actitud de la serpiente. La Biblia dice en el libro de Génesis que la serpiente era astuta. ¿Cuántos recordamos acerca de eso? Quiere decir que la astucia no es de Dios. Un obrero aprobado no es astuto. Podrá ser sabio, podrá ser inteligente, pero la astucia, mire, hagamos una cosa, búsquenme por favor qué quiere decir la palabra astucia, si fueran tan amables. Me la puedes buscar en el original, Walterito, y tal vez tú, Julio, me la encuentras en el diccionario, o alguien que me la encuentre en el diccionario, por favor. ¿Qué quisiera astucia, hijo? Encontré dos conceptos, pastor. En uno dice habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño, evitándolo. Así no es un obrero aprobado. El otro concepto dice… Perdón, hijo, no es astuto. Ahorita voy, hijo, perdóname, gracias. No es astuto, no es tranza, no es adelantado, no anda buscando sacarle ventaja a los hermanos, no les anda pidiendo dinero a los hermanos y después no se los paga. No anda pidiendo las cosas fiadas en algún lugar y después se desaparece. Es decir, la astucia no es una característica de un hijo de Dios, porque la astucia es el arte de transar a las personas. Continúa, hijo, por favor. El otro concepto dice acción hábil
con la que se pretende engañar a alguien. Acción hábil de engaño. Pero esa era la actitud de la serpiente. Por lo tanto, no es una actitud de un obrero aprobado. Continúa, hijo, perdón. Acción hábil con la que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. En pocas palabras, tranza. Eso dice la Biblia. Entonces, en algo que voy a ser probado, para ser aprobado, es que no sea astuto para negociar con los hermanos. ¿Qué tal está el carro? Nítido, hermano, y a los 3 días se le funde. ¿Cómo se llama eso? Astucia. Aquí en Guatemala le dicen ser tranza. ¿Qué sí que puedo estar sirviendo? Puedo estar ministrando, puedo estar predicando, puedo estar dirigiendo, puedo estar tocando, pero si soy astuto, no tengo las condiciones ni la característica de Cristo Jesús, porque Jesús no transó a nadie. Esa no era una característica de su forma de conducirse. Cuando nosotros miramos a algún hermano que es rinquincaya y que siempre es como que es el hijo del adelantado, hermano, siempre le sale adelante a uno. La astucia es algo a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que renunciar. Porque la astucia es una característica de la serpiente. La serpiente era astuta más que todos. Mire. Y número 4, según 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. Es que otra de las cosas donde vamos a ser probados, otra de las áreas donde vamos a ser probados, es en no adulterar la palabra de Dios. Como dice la Biblia, no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Reprobado. No dice así la Biblia. Yo siempre le he procurado a usted instar y motivar. Lo que yo estoy predicando hoy, apúntelo y vaya a su casa e investíguelo. Yo sé que yo no tengo la necesidad de venirle a usted con fábulas ni cuentos como decía el apóstol Pablo. ¿Fábula de qué decía? ¿Alguien se acuerda de lo que dice Pablo? De viejas chismosas. Así dice el apóstol Pablo. Perdón, esa no es mía, esa es del apóstol. Mire, desde dónde venían ya lidiando, hermano, con el chisme y la murmuración. ¿Y cómo le llaman las hermanas que se dedican a eso? Ya les dio el calificativo. El apóstol Pablo, no el pastor Byron, huyan de fábulas. ¿Alguien alguna vez ha escuchado una fábula? La tentativa del león y el éxito de su empresa. Es que el león le decía a la comadreja, pero la comadreja no le quiso hacer caso a la serpiente porque la hormiga la había contaminado. Pero el sonpopo, y eso dice Pablo, dejen de llevarse por fábula de viejas. Léela, hijo, por favor. Y mejor si hay alguna versión así de aquellas que nos gusta, ¿verdad? Nueva versión internacional o algo por el... Hermano, el mismo apóstol Pablo le dice a los chismes, ya dejen de estar hablando chismes de viejas, déjense de fábulas. Como quien dice, dejen de estar hablando cosas que no deben. ¿Qué dice? La Nueva Traducción Viviente dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Para los que les gusta andar hablando en lo que no deben, ya les dijo el apóstol Pablo cómo se llaman. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea que los problemas de BBB, esos vienen desde el apóstol, hermano. Sino que hemos renunciado. O sea que un obrero aprobado renuncia a esto, a lo oculto, a lo vergonzoso, a no caminar con astucia y andar transando a los hermanos, ni adulterando la palabra, sino que mediante la manifestación de la verdad. ¿Quién es la verdad? Mediante la manifestación de Cristo,
Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces aquí hay 4 tópicos basados en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2, a los cuales un obrero aprobado debe de renunciar. Quiere decir que obrero aprobado, amado hermano, no es nada más de ponerme a servir, sino que hay que servir con ciertas cualidades y con ciertas calidades. De lo contrario, podremos ser obreros si no aprobados. Yo no me atrevería a decir todavía en ese momento que reprobados, porque una cosa es no ser aprobado, porque todavía estás en pendiente de, u otra cosa es ser reprobado. Ojo, aquí no lo están reprobando, pero lo que sí están diciendo es que no es aprobado, como quien dice, está pendiente de dar la talla. ¿Cuántos anhelamos dar la talla de obreros aprobados? ¿Hasta dónde se extiende el versículo de procura presentarte delante de Dios, verdad, hermano? Una frase y mire todo lo que sale. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice acá? Desenmascáralas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas. ¿Se recuerda que una de las cosas a las que se renunciaba anteriormente, ¿a qué era? Hacer las cosas en lo oculto. Y mire lo que dice acá, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen. ¿Qué? Quiere decir que otra de las cosas a las cuales nosotros debemos de renunciar es a todas aquellas cosas que traen influencia por parte del diablo. Jehová lo reprenda. No participéis en las obras estériles de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras estériles de las tinieblas, Josué? Mire, las que son vergonzosas y se hacen en secreto. Yo creo que no necesita más explicación ese versículo, ¿o sí? ¿Qué cosas se hacen vergonzosas en secreto? A esas. Cuando se pone a ver a las 3 de la mañana el canal donde salen unas cosas así con orejas. Cuando no puede dormir y se levanta a la 1 de la mañana, se toma un vaso de agua, pone la televisión y encuentra películas con gente que no tiene ropa. Cuando se despierta a las 2, 3 de la mañana y está así con la cabeza en otra situación y cae en los problemas de la masturbación. Esas cosas regularmente se hacen en secreto y delante de Dios son vergonzosas. Perdóneme que se lo diga duro y directo, pero prefiero decírselo yo, amado hermano, con un espíritu de edificación. Esas cosas, ese tipo de acciones son vergonzosas y vienen bajo el influjo de las tinieblas. Y eso no ocurre únicamente con los jóvenes. Ese tipo de problemas no es únicamente en los adolescentes. Esto ya pega en los adolescentes y en los adultos. Mire, hermano, perdóneme que tenga que hablar de esto. Para mí es vergonzoso, pero prefiero hablarlo desde un altar para edificar su vida. Pero incluso los problemas de masturbación se dan dentro de los mismos matrimonios. Y eso pega en la calidad de servidor que yo soy delante de Dios. Pastores, que yo no quiero estar con mi esposo, pero él me obliga. Eso es violación. ¿Cómo va a creer pastor si es mi esposa? No importa, no es no, según la ley. Pero es que estoy casado, tengo derechos. Usted tiene derecho con permisión, pero cuando usted le dicen no, es no. Así sea su esposo o sea su esposa, porque, amado hermano, hasta los varones se les obliga. No sé con qué mujer es fea, ¿va? Pero se les obliga, hermano. Renuncia uno a tener una mujer que le esté sonando a uno, hermano. Eso no es de Dios. Entonces es vergonzoso hablar de cosas que la gente hace bajo la influencia de las tinieblas. Un obrero con dichas prácticas no es aprobado por Dios. Por eso hoy el mensaje es: examínese cada uno. Mire, hermano, ¿para qué se traslada esto? Para que yo solo me examine delante de Dios y sepa que en mi vida hay algo que corregir, o tal vez no. Pero lo cierto es que si yo quiero ser un obrero aprobado delante de los ojos de Dios, estas son calificaciones que debo de aprobar yo delante de Él. Mire, esto como que es un examen en series, hermano. Ya vamos por la 3ª serie.
¿Alguna vez usted hizo exámenes de series múltiples? 7 series, unas con paréntesis, otras con X, otras con respuestas, otras a lo mudo, de todo, hermano. Algo que Dios examina es lo que hacemos nosotros en secreto. Número 4, trazar bien la palabra de verdad. Esa es una cualidad de un obrero aprobado. Quiere decir que un obrero aprobado no es neófito en el manejo de la Biblia. Un obrero aprobado delante de Dios es hábil en el manejo correcto de la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo que tomad, esto es mi cuerpo. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es quién es el que parte el pan de la palabra. Cuando la palabra de Dios es cortada exactamente, eso se llama realizar un corte en ortomeo, es decir, darle un corte correcto y exacto en interpretación a lo que la palabra nos está denotando. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, ¿por qué es importante dónde yo me alimento? ¿Por qué es importante dónde yo recibo la enseñanza de la predicación? Porque donde hay un partimiento correcto de pan, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Cuando hay un ministro o cuando hay un siervo de Dios como Cristo Jesús que partió el pan para entregarlo, produce bendición. Por eso es que el corte exacto de la palabra y la enseñanza exacta conforme a la Biblia es importante, porque un corte exacto en ortomeo de la palabra produce bendición en medio del pueblo. Quiere decir que un mensaje bien cortado, Joel, un mensaje bien preparado, ¿qué va a producir en medio del pueblo de Dios? Bendición. Por eso es que la palabra debe de ser examinada y cortada correctamente. Cuando a uno le dan el privilegio de predicar en un altar, amado hermano, se tiene que preparar diligentemente, porque la forma en la que yo corto o amaso el pan, según Marcos capítulo 14 versículo 22, puede desatar la bendición en medio del pueblo. La partición y la repartición de la bendición es el resultado y producto de que un hombre con la unción de Cristo Jesús, porque ¿quién tomó el pan y lo partió? Jesús. Entonces el corte de pan correcto a través de la unción del Cristo de la gloria, lo que desata en medio del pueblo se llama bendición. Por eso otra de las áreas donde yo tengo que ser aprobado, Julito, es en aprender a cortar correctamente la palabra de Dios. Cuando tú como ministro, como un siervo, como un servidor, eres invitado a un discipulado, a un desayuno, a predicar un día domingo, a predicar un miércoles, el corte que tienes que hacer debe de ser lo mejor posible. ¿Por qué? Porque del corte de esa palabra bajo la unción del Cristo de la gloria va a producir que en medio del pueblo la bendición se reproduzca. Entonces, un obrero aprobado tiene buen corte de palabra. Por eso es que a veces uno, amado hermano, mire con mucho respeto lo que le voy a decir, porque me sucedió muchos años atrás. Yo entraba a la iglesia y salía de la iglesia idéntico. ¿Por qué? Porque lo que me predicaban desde el altar eran experiencias humanas. Porque lo que me enseñaban desde el altar, amado hermano, eran las experiencias de sus viajes, las bendiciones de la provisión que Dios les había enviado. Y yo empecé a entender
que esa palabra lo que traía era alma y logro humanista. Por lo tanto, decía, pero ¿por qué yo entro y salgo igual? No es posible. Vengo a la casa de Dios, hay alguien compartiendo. En el espacio del tiempo me di cuenta que lo que me alimentaba a mí era un corte correcto en la palabra de Dios. Por eso es que uno muchas veces, como entra, sale de las iglesias, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces la predicación que se traslada no es la que viene conforme a la voluntad de Dios ni conforme a la palabra de Dios. Por eso es que una de las características del obrero aprobado es que sabe trazar los mensajes que va a trasladar de parte de Dios. Tremendo, ¿verdad, hermano? Lucas 24:30. Mire lo que produce el pan. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. ¿Qué produjo el pan partido? Pregunto, ¿qué produce el pan partido? Revelación. Quiere decir que un corte de pan, un correcto trazo de la palabra, ¿sabe qué produce? Eso no lo había visto. Sí. ¿Y dónde estuvo escondido tanto tiempo que yo no lo vi? ¿Dónde habías estado, Rema, que no te había visto? No sé si me va a entender, hermano. Porque el corte exacto conforme a la voluntad de Dios, un mensaje cortado conforme al Espíritu Santo para ser trasladado, trae un efecto inmediato en medio del pueblo. Y es que los ojos les son abiertos. Mire, y aprenden a reconocer al Cristo de la gloria. Por eso es que muchas veces usted ve en algunos casos iglesias donde ni se ha empezado a predicar y la gente ya está recibiendo, hermano. ¿Por qué? Porque la unción de Cristo viene residente sobre ese lugar y lo único que se necesita es un traslado correcto de palabra para que juntamente con la unción residente la palabra encaje y venga la bendición inmediata de la aperturación de los ojos. Y uno puede decir, sí, pues con razón las cosas no me han salido como yo quería, porque yo no estaba haciendo esto como dice la Biblia. Voy a intentar colocar esto en práctica en mi vida, a ver cómo me va. Y al ratito las cosas empiezan a caminar correctamente. ¿Por qué? Porque el corte de la palabra fue exacto. Y el resultado fue aperturación de ojos, es decir, revelación de la voluntad de Dios y del mensaje de Dios sobre mi vida personal. Por eso es que a veces uno entra y sale de algunos lugares donde no recibe nada, pero uno no tiene tampoco que estar menospreciando absolutamente nada, hermano. Pero según lo que veo hoy en Lucas capítulo 24 versículo 30, es que cuando el mensaje lleva el corte exacto de parte de Dios, lo que produce es revelación y aperturación de ojos en medio del pueblo. ¿En qué vamos a ser probados? En trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Mire, yo no sé si usted recordará que hace unos meses atrás yo le enseñé a usted que una de las maneras en las que uno puede pesar o medir el amor del pastor hacia la congregación no es por cuántas llamadas le da, sino por la preparación de la comida o del pan que les entrega sistemáticamente en alimentación a su vida espiritual. Porque la calidad de predicación va a generar liberación, y la calidad de predicación que viene en la unción de Dios, en la humildad del caso, sabiendo que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Lo que yo entrego es porque a mí me lo dieron. Esa es la cualidad que hablamos también de un obrero aprobado, que tenía que tener humildad. Pero cuando ese corte es exacto, cuando yo me preparo como debe de ser con el mensaje, lo que voy a provocar en el pueblo es liberación. Entonces la manera correcta, o una de las maneras correctas de pesar el amor del siervo hacia la casa, es cuánto tiempo le dedica a la alimentación del pueblo, porque esa alimentación que lanza en medio del pueblo es la que va a producir en medio de su vida espiritual que en esas calidades vayamos de regreso a la casa del Padre. Por eso a veces es importante examinar nuestra conducta y nuestra forma de caminar
No vaya a ser que cuando el Señor venga, nosotros pensando que estamos actuando correctamente, hubiésemos andado lejos de la verdad. Por eso el examen se hace. Bueno, la Biblia dice: cada vez que os reunáis, había que hacer partimiento de pan. Nosotros celebramos la cena del Señor una vez al mes. ¿Para qué? Para procurar de alguna forma, amado hermano, limpiar todo aquello que no viene conforme a la voluntad de Dios en nuestros corazones. Dice la Biblia: la mies es mucha. ¿Por qué? ¿Por qué son pocos los obreros? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué los obreros son pocos? Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 5. ¿No está cansado todavía de recibir palabra, hermano? No, hermano, así. Con un ojo abierto y el otro cerrado porque está haciendo media siesta. ¿Sabe por qué a veces hay pocos obreros aprobados? Porque el trabajo es fuerte. Que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor. ¿Para qué? Para reparar daños. Muchas veces razones por las cuales los obreros aprobados son pocos es porque el trabajo del obrero es fuerte, amado hermano, y mucho del trabajo de un obrero aprobado es la reparación de los daños en casa. Quiere decir que otra de las cosas que tenemos que examinar, amado hermano, en nuestra conducta y forma de conducirnos, es que seamos lo suficientemente vehementes para continuar trabajando en la obra del Señor. A pesar de que muchas veces la labor es complicada, a veces el horario es extenuante, a veces la atención, amado hermano, debe de ser recurrente, pero una de las cosas de las cuales el obrero aprobado debe de tener es en la inversión que realiza para la reparación de los daños en medio de la casa. Quiere decir que un obrero aprobado siempre está ocupado y preocupado, Josué, de lo que acontece en su casa espiritual, procurando sembrar de alguna manera respuestas de parte de Dios para la solución de las cosas, Julito, que acontecen dentro de casa. Crónicas 24:13. Mire, los obreros trabajaron y el trabajo de reparación progresó en sus manos. Y restauraron la casa de Dios. Quiere decir que el trabajo de un obrero aprobado es de restaurador, no es de divisor. Mire, hermano, no se equivoque. Si usted encuentra hermanos dentro de la iglesia de Cristo, no estoy hablando dentro de la iglesia, sino de la iglesia de Cristo, que no se dedican a restaurar ni a edificar, sino que se dedican a destruir, a calumniar, a perjudicar a sus hermanos en Cristo, esa no es la labor de un obrero. Porque un obrero tiene una cualidad en su vida y en su conducta como obrero: Dios restaurador. No anda buscando pelea, no anda buscando contienda, no anda buscando, amado hermano, respuestas. Anda buscando razones por las cuales invertirse para hacer la obra de Dios. ¿Qué tal está la talla para ser obrero aprobado, hermano? ¿Cuántos cheques hemos logrado hoy en esta noche como obreros aprobados? Porque esta noche el mensaje del Señor es: examinémonos cada uno a nosotros mismos. Algo en lo que Dios va a examinar nuestra vida, William, es si somos restauradores del templo de Dios. Entiendas, iglesia, si estamos sembrando unidad, si estamos sembrando restauración, o si lo que estamos sembrando en medio de la casa es separación, división, contienda, pelea. Por eso es que no podemos estar nosotros en un altar ministrando si estamos peleando con los hermanos, hermano. Perdóneme si a veces tengo que tomar acciones y retirar algunos de los privilegios, pero la contienda y la pelea no es la actitud de un obrero aprobado, según dice la Biblia. Porque una de las características de un obrero aprobado: un obrero es un cantor, un obrero es un director, un obrero es un músico, un obrero es el que sirve, un obrero es el que está en la entrada, un obrero también es el pastor porque está sirviendo al pueblo. Yo tengo que ser un obrero aprobado por parte de Dios para ser digno representante del Rey de Reyes. Pero ¿qué es eso de estarnos peleando entre nosotros mismos? ¿Qué venimos a enseñar? ¿Qué venimos a ministrar?
Gloria, gloria, aleluya. Pero cuando bajo me estoy disparando con mis hermanos a muerte. ¿Cómo así? El Señor nos está llamando a ser obreros aprobados, porque Él nos anhela a nosotros de regreso en la casa del Padre. ¿Por qué a veces los obreros son pocos, amado hermano? Porque para ser un obrero aprobado se requiere pagar precio. No voy a servir así como estoy, me bajo. Pues bájese. Nadie aquí es importante en esta casa. El único se llama Cristo Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Pero hemos aprendido a lo largo de la vida que ni aún los pastores son imprescindibles en medio de las iglesias. Dios quita y pone cuando Él quiere. Sirvo así si quieren. No queremos, bájese. Porque en la casa de Dios las cosas se hacen bien o no se hacen. Aunque después lo mire dirigiendo, o después lo mire danzando, o lo mire cantando en otra iglesia, yo sé que aquí no pasó la prueba. Y Dios lo sabe. Y no comienza la de chichicaste. Simple y sencillamente le quiero dar un corte correcto a la palabra de Dios, para ya estar dejándonos de falacias. Ezequiel capítulo 27, versículo 9. Mire lo que dice aquí, mire, hermano, yo me quedo sorprendido cómo el corte de la palabra es tan exacto. Mire, los ancianos de Gebal y sus mejores obreros estaban contigo reparando las junturas. Quiere decir que otra de las cosas donde es probado el obrero es en la unidad. En vez de andar peleando y tirándose los tunazos con los hermanos, siembre unidad o siga siendo reprobado. Porque una de las características del obrero aprobado, Julito, es aquel que repara junturas, es decir, aquel que se invierte en unir el cuerpo de Cristo y no en andar separándolo a través de la contienda, de la pelea y del chisme. Quiere decir que el obrero aprobado trabaja en unidad, no en disensión, no en pelea, no en contienda, no en división. Y si estamos trabajando en contienda, en pelea y en división, creo que ya yo tengo de por sí en automático la calificación que tengo. Porque si esas actitudes están en mi vida, puedo ser obrero, gloria a Dios, pero no aprobado. Hechos 19:25, para ir avanzando pronto. ¿Cómo es un obrero aprobado? Trabaja en la unidad, mire. Hechos 19:25 reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes. Y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Una de las cosas donde el obrero es aprobado es en su oficio, en que sepa ejecutar y ejercitar correctamente la labor a la cual fue llamado y fue encomendado. Por eso una de las cosas muy importantes que tenemos que considerar, hermanos discipuladores, son aquellos discipulados que no han crecido. Tenemos que considerar qué está sucediendo ahí, porque si no hay fruto, dice la Biblia que el Señor Jesús pasó y metió la mano en la higuera. No había fruto, se fue y regresó. Oportunidad, pero aquella que no da fruto tiene que ser cortada. Tenemos que considerar a aquellos discipulados que ya tienen años de estar trabajando y no tienen crecimiento. Porque una de las características de los obreros es que tienen oficio y saben hacer las cosas correctamente. Yo recuerdo que Dios hace 29 años me llamó al ministerio y me dio el privilegio de coordinar el primer discipulado. Pero cuando uno trabaja diligentemente, dice la Biblia que la obra prospera en la mano del diligente. Eso quiere decir que si un discipulado no tiene crecimiento, es por falta de diligencia del discipulador. 6 meses y tenía 3 discipulados. 1 año y estaba supervisando discipulados. ¿Por qué? Porque la diligencia es importante en el trabajo de todo siervo de Dios. Algo que Dios va a probar es tu diligencia como obrero.
Pues cuando yo estoy sirviendo y no estoy dando frutos, créeme que el Señor va a buscar un fruto en ti y te va a dar oportunidad. Y dice la Biblia, 7 oportunidades te podrá dar el Señor, pero tarde o temprano tenemos que caer en la conciencia de qué es lo que estamos haciendo incorrectamente delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice Primera de Crónicas, y con esto hoy sí, palabrita, nos vamos. Como dirían en mi pueblo, I swear. Aleluya. Ay. Además contigo hay muchos obreros, canteros. Mire, obreros 1, canteros 2, albañiles 3, carpinteros 4 y experto en toda clase de obras 5. ¿Qué hay ahí escondido? ¿Qué hay ahí escondido, Julito? Ahí está el ministerio quíntuple. Obrero cantero, los que saben trabajar la piedra, evangelistas, parten corazones para llevar el mensaje de la salvación. El obrero cantero, basado en Primera de Crónicas 22:15, tipifica al evangelista, que es el que sabe trabajar piedra. El obrero albañil es el pastor, porque el obrero albañil se dedica a edificar el templo de Dios. Esa es la figura del pastor. Sale el evangelista, trae al recién converso y el pastor tiene que cuidar de él en su edificación. Dice que hay obrero carpintero. ¿Qué trabajan los obreros carpinteros? Madera. Y el carpintero es el que pone los clavos. Maestro en la palabra. Como clavos bien hincados. Son las enseñanzas de los maestros dadas por un pastor. Mire. Y el obrero experto es el apóstol profeta. Son los que establecen la visión y ponen el fundamento. Edificados pues sobre el fundamento de ¿qué dice la Biblia? Apóstoles y profetas. Eso es tener un corte correcto. Entonces, cuando nosotros aprendemos, amado hermano, que tenemos funciones específicas, ni el obrero cantero va a querer andar haciendo la labor del obrero carpintero, porque no sabe. Uno trabaja piedra, el otro trabaja madera. El obrero albañil no se va a andar metiendo en las funciones del obrero experto. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad ni la delegación de Dios para el establecimiento de la doctrina, como sí lo tiene el obrero experto. Entiéndase, apóstol profeta. Entonces, amado hermano, los oficios de los obreros son diferentes, pero cada uno de nosotros tiene que ser experto en trabajar el área que nos han entregado. Yo le decía a los pastores con los que nos reunimos hace 2 semanas, creo que fue, para el estudio de pastores. Yo le decía a ellos que en las iglesias no hay un ministro. Mire pues, para que yo pueda estar en esta noche predicándole a usted acá, no sé si ahorita esté o no esté, pero yo veo hermanos con chalecos naranja en la parte de afuera, resguardando la integridad de sus vehículos. Los que ya no lograron entrar en el parqueo se quedaron afuera. Pero hay hermanos haciendo una labor de calidad para que yo pueda predicar. Entonces la predicación es importante, pero pregunto, ¿no es importante que un siervo de Dios en su especialización esté realizando una labor en la parte de afuera? Por supuesto que sí. Yo recuerdo que hace más o menos 20 años allá afuera estaba yo cuidando carros con una sombrilla. No aquí, en otra iglesia donde crecí. Quiere decir que para que haya un buen portero, para que un equipo gane, tiene que tener buen portero, tiene que tener buenos defensas, tiene que tener buenos medios, tiene que tener buenos delanteros, porque si todos son delanteros, los golean.
Si todos son porteros, nadie mete gol. Si todos están en el medio, no hacen nada. Por eso cada uno tiene que tener su especialización. Otra de las cosas que van a ser probadas en mí como obrero es mi especialización. No todos fuimos llamados a ser apóstoles. No todos fuimos llamados a ser maestros. No todos fuimos llamados a ser evangelistas. Para que el pastor pueda hacer una buena labor pastoral interna, tienen que haber buenos hermanos de evangelismo trabajando, trayendo gente. Para que esas personas que vienen, amado hermano, tengan el impacto de la palabra y tengan el cuidado, debe de haber un pastor que resguarde y cuide sus vidas. Para que haya palabra de exhortación, amado hermano, y una palabra que edifique, debe de existir un maestro con clavos para que se los dé al pastor y el pastor clave exactamente donde necesita. Lo que me estoy dando a entender es que cada uno de nosotros es importante en la especialización que realiza en la obra de Dios. No todos fuimos llamados a ser pastores. No todos. Mire, tal vez esto que le voy a decir va a sonar un poquito, tal vez un poquito antisonante. Pero para que haya un buen número 1, tiene que haber un buen número 2. Porque si no hay un buen número 2, no va a haber un buen número 1. No sé si me doy a entender. Para que el culto fluya, tienen que haber músicos en su especialización. Si los músicos no están, mire, si pasamos a todos los músicos a danzar y meto a todos los danzores a tocar, ¿qué resultado tenemos el domingo? Ahí vengo, hermanos, voy a ir a cuidar carros, llamen al hermano Carlitos que venga a darle enseñanza hoy. No menosprecio a nadie, simple y sencillamente, como lo dice el pastor Byron Girón, cada mico en su rama. Si vas a hacer algo, hazlo bien para Dios. Si te toca cuidar baños, cuídalos bien, que no se te tapen, que no se te llenen los basureros, que no te quedes sin papel, que la gente no tenga que hacer mucha. No sé si me doy a entender, hermano. Un servicio no consta nada más de una predicación. Para que el ministro esté trasladando el mensaje, hay cualquier cantidad de servidores actuando. Eso es esto. Además, contigo, Byron, hay muchos obreros, hay canteros, hay albañiles, hay carpinteros, hay todo experto en toda clase de obra. ¿Por qué? Porque todos somos importantes en la obra de Dios. El importante no es el pastor. Hermano, tú que me miras por la televisión, el pastor debiese de ser el más pequeño entre todos en términos de servirle a los demás. Pastor no está diseñado para andar mandando gente en medio de las congregaciones autoritariamente. Mucho menos ustedes, escuderos. Nosotros pensamos, hermano, que somos exitosos por no cometer errores. Y la vida nos enseña que no es así. Uno se siente bien cuando todas las cosas le salen bien, y cuando algo le sale mal, no muchito nos gusta, ¿verdad? Pero eso que salió mal me puede enseñar muchas veces más de todo aquello que me salió bien. Entonces, a lo largo de la vida vamos a cometer muchos errores. Lo importante es ejercitar lo que dice la Biblia y lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer cuando fue encontrada en problemas. Después de terminar de ministrarle, ¿y dónde están los que te acusan? Delante de mí nadie te puede acusar, Cristo Jesús. Pero le dijo, vete y no lo hagas más. El secreto del correcto, mire, errar una vez es entendible en cualquier aspecto de la vida. Si te va a dejar una enseñanza, no le estoy diciendo cometa faltas, ni le estoy diciendo es permisivo, pero lo que le estoy diciendo es para aquellos hombres y mujeres que erramos, cuya estadística a nivel mundial es del 100%, porque no hay un solo hombre perfecto. El único murió hace 2019 años en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Cada error en tu vida te va a dejar una enseñanza. Y lo que el Señor dice es, vete y no lo hagas más. Ese es el secreto. Por eso es que David es el dulce cantor.
a pesar de sus errores, conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Lo hemos visto. Una vez cometió los errores David y no volvió por ellos. Es ahí donde encaja la palabra que el Señor Jesús le dijo a la mujer: vete y no lo hagas más. La ocurrencia puede ser parte de la enseñanza. La recurrencia ya puede ser parte de una necedad. Pero Dios te dice: vete y no lo hagas más. Aquellos que anhelamos ser aprobados por Dios en nuestro servicio, tenemos algunas guías que seguir, bíblicas. No son las únicas. Habrán muchas más que usted va a ir encontrando a lo largo que escudriñe su palabra. Pero esto son algunas bases y algún fundamento para que si hay algún servidor o algún obrero hoy que considera que tal vez no está dando la talla, a la luz de la palabra, hoy pueda venir delante del Rey. Tú sabes que la respuesta de tu Señor cuando vienes al altar va a ser perdón, va a ser gracia, va a ser misericordia. Y de cierre, siempre te va a decir Jesús: vete, no lo hagas más, porque el amor de Él es inmesurable. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. La talla de un obrero aprobado no es sencilla de dar, mas no es imposible. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Regresan con el siervo y le vuelven a decir la segunda vez: esfuérzate y sé valiente. Y regresan la tercera vez y le dicen: esfuérzate y sé muy valiente. Así que si hay alguien hoy en esta noche que reconoce que hay áreas que todavía deben de ser entregadas delante de Dios para dar una talla de obrero aprobado, el altar del Señor hoy está abierto. Si hubiese alguien necesitado hoy de presentarse delante de su Señor como un obrero que reconoce que todavía hay cosas en él que deben de ser cambiadas por su Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.